Un saludo, iglesia. Continuamos en nuestra clase número 7 de Escuela de Discipulado, este tercer semestre. Y espero que hayan estado realmente aprendiendo nuestra visión, nuestro propósito de la Escuela de Discipulado, es que estemos aprendiendo, que aprendamos a regocijarnos en el Señor. Y aunque no todo lo que estudiamos, lo que vemos, las verdades que vemos en la palabra de Dios son placenteras, son difíciles, pero son necesarias, son necesarias. Necesitamos llegar al fin de nosotros mismos y poder empezar a depender más y más del Señor día tras día. Y este día vamos a ver algo que Jesús le dijo a uno que quería ser su seguidor, su discípulo, pero ponía condiciones. Y le dijo, no hay vuelta atrás. Y eso es lo mismo para todos nosotros. No hay vuelta atrás. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias o las causas, ejemplos, pero más que todo, cómo seguir adelante, cómo no dar vuelta hacia atrás. Si vemos en Lucas 9, 61, bueno, realmente es del 61 al 62, ¿no? Pues del 61 al 62. En las demandas de Jesús, cuando Jesús está hablando con las personas que quieren seguirlo, otro le dice a Jesús, Señor, te seguiré, dice, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Y Jesús dice, que es la frase, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces nadie que empieza es apto para el reino de Dios si siempre tiene la mira hacia atrás, la mira hacia atrás. Ahora, este hombre quería pues despedirse de su casa, decir adiós, como que tenía todavía cosas que quería hacer antes de seguir a Jesús. Pero lo que tenemos que entender cuando habla de a este señor y habla estas cosas Jesús con él, es decir, tenemos que tener la vista hacia adelante. Y el peligro es ver hacia atrás, es quitar los ojos del camino en el cual estamos. Dice, si hacemos eso, no somos aptos para el reino de Dios. Realmente es un peligro. Entonces, tenemos que empezar a ver nosotros, pues, ¿qué es volver atrás? ¿Qué significa poner los ojos hacia atrás? Bueno, podemos ver literalmente involucrar, ver hacia atrás, como que pensar, pero más que todo es, de alguna manera, en nuestros pensamientos, viendo las cosas que hacíamos antes, que vivíamos antes de Cristo, poniendo los ojos en las cosas de este mundo, cosas que hemos dejado por el Señor o cosas que pues nos atraen otra vez. Si hemos dejado realmente el mundo para seguir a Cristo, nuestros ojos deben estar en Él. Pero si empezamos a ver a las cosas de este mundo y luego nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente y nuestros pensamientos empiezan a estar regresando a todas estas cosas, empezamos a tomar el camino de volver atrás. Estamos quitando los ojos, la mira del camino que Dios nos está poniendo. Y van a haber distracciones, van a haber cosas que van a querer tomar nuestra atención y tenemos que tener cuidado de no volver atrás, de no poner esa vista hacia atrás. Y porque lo que Jesús demanda, lo vimos, aquí está el pasaje completo, las demandas de Jesús. Jesús va por el camino, uno le dice, te voy a seguir donde tú quieras. Y él dice, las zorras no tienen madriguera y las aves del cielo no tienen nidos. Le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás seguro? No te prometo que va a ser todo perfecto. Va a haber dificultad. Y como que esa persona como que lo voy a seguir o no. A otro le dijo, y aquí está la palabra de Jesús, ven tras de mí. Ese es nuestro llamado, ven tras de mí, ir y seguir a Cristo. Él le contesta, primero déjame que me vaya a despedir de mi padre. Y le dice que los muertos entierren a los muertos. Básicamente no tanto que me diga Dios, pero que espera hasta que mi padre que se muera pueda tener la herencia. Bueno, ya te seguiré, ya que esté establecido, ¿no?
Y Jesús dice, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Sígueme, anuncia el reino de Dios. Y aquí está el ejemplo que estamos viendo hoy. Otro dijo, Señor, te seguiré, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Y Jesús dice, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y está el llamado de Cristo, ven tras de mí, sígueme. Y es lo que Jesús nos ha llamado a nosotros, poner los ojos en Él, seguirlo a Él. Pero está el peligro de volver hacia atrás, de dejar que las cosas de este mundo nos lleven a regresar, a poner los ojos, nuestra mente, nuestra emoción, nuestro corazón en las cosas de este mundo, en las cosas que hemos dejado para seguir a Cristo. Y tenemos que ver las consecuencias, porque es importante antes de ver o entender qué significa volver atrás y las causas, ver cuáles son las consecuencias de volver hacia atrás. Y tenemos unos excelentes ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel, un gran ejemplo. Los israelitas eran esclavos en Egipto por 400 años, sufrieron bajo esclavitud. Llega Moisés para quitarlos y salvarlos de esa esclavitud, para sacarlos de Egipto. Salen de Egipto con los tesoros de Egipto, básicamente. Ven la mano poderosa de Dios. Dios ha sido milagro tras milagro para sacarlos de Egipto. Y ya estando en el desierto, en ese tiempo de prueba, vamos a poner ese camino entre Egipto y la tierra prometida, en ese tiempo, este transcurso en el desierto que están aprendiendo a confiar en Dios, vemos este versículo. Los israelitas decían, Éxodo 16:3, ojalá hubiésemos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora, lo que se les había olvidado a ellos era que Egipto era lo mismo que esclavitud. Y ellos están diciendo, ay, quiero ser esclavo otra vez, quiero regresar. Y se les olvida todo lo malo. Y nada más, pues ahí sí comíamos o teníamos comida, teníamos, como dice aquí, el pan hasta saciarnos. Y probablemente no lo tenían pan hasta saciarse, pero en su mente, en nuestra mente puede crecer las cosas muchísimo más. Y se les olvida lo más importante. En Egipto eran esclavos. En Egipto no tenían derechos. En Egipto estaban bajo las órdenes de Faraón. Entonces, todo esto, cuando hay dificultad, cuando hay problemas, cuando están en el tiempo en el desierto, obedeciendo a Dios, siguiendo su camino, pero hay dificultad, vuelven hacia atrás, miran los ojos a Egipto y no de una manera, vamos a ver, inteligente o pensando realmente, pero nada más viendo las cositas que extrañan y las hacen más grandes de lo que realmente son, porque realmente era esclavitud, era estar en cadenas y se les olvida y se nos olvida a nosotros qué significa estar en este mundo, qué significa estar separado de Dios y muy fácilmente podemos desviar los ojos cuando no realmente vemos lo que Jesús hizo por nosotros. En Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Vemos cómo estas personas pasaban dificultad y cómo ellos siguieron ese camino de la fe confiando en el Señor. Hubo dificultades, claro que hubo dificultades, pero estas personas que pasaron dificultades, que pasaron hasta la muerte, dice en Hebreos 11:13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos y aceptado con gusto, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos,
pues les ha preparado una ciudad. Entonces, el ejemplo aquí en Hebreos de estos héroes de la fe es esta. Ellos veían hacia adelante a la nueva patria, al nuevo cielo, a la nueva ciudad que Jesús les estaba preparando. El tiempo, las cosas eran difíciles. El camino no era fácil. Había muchas dificultades, pero comparaban hacia dónde iban, comparaban lo que iban a tener en Cristo con lo que habían dejado. Y decían, no, eso no es nada, eso no vale la pena. Y por eso decían, somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso hacia lo mejor, estamos yendo hacia esa ciudad celestial que Dios ha preparado por nosotros. Y vemos esto claramente entendían. Y eso es lo que tenemos que hacer muchas veces, claramente entender de dónde nos salimos, de qué nos salvó el Señor y hacia dónde vamos. Y qué es lo que estamos esperando, qué es lo que las promesas de Cristo, las preciosas y grandísimas promesas que están en la palabra de Dios, que nos dan ese aliento hacia adelante para ver hacia dónde vamos en nuestro camino con Cristo. Ellos conocían y ellos confesaban, ellos repetían y entendían en su mente que eran extranjeros. Este mundo no es mi hogar, voy de paso. Estas cosas no son el fin. Tengo algo más, una ciudad celestial. Entonces era un enfoque de mente que cambiaba toda su perspectiva. Y esa es la batalla es en nuestra mente, a donde realmente peleamos esta batalla día tras día. En la palabra en inglés, la puse ahí porque es interesante, es backslide. Y básicamente significa deslizarte hacia atrás. Entonces vas subiendo una montaña y de repente paras y te empiezas a ir hacia atrás. Y en español, claro, es retroceder, recaer, reincidir, desviarse. Y es la idea de lo que estamos hablando, de la gente que se va hacia atrás. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, por eso es algo que tenemos que decir, advertencia, ten cuidado de no ver hacia atrás, de no retroceder, de no recaer, de no residir, de no desviarte. ¿Por qué? Pues el pueblo de Israel lo hizo, el pueblo escogido de Dios lo hizo al quitar su mira de Dios y ver las cosas que los rodeaban y pensar en lo que habían dejado, o ver lo que los otros pueblos que los rodeaban, los dioses y lo que ellos tenían, ellos también querían ser parte de eso. Por eso vemos en Isaías 1:4, les dice Isaías al pueblo, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, que, ¿por qué? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y ahí está otra vez la idea, se volvieron atrás. Dios les había dado todo, les dio la tierra prometida, les dijo que iba a estar con ustedes, que los iba a proteger, los protegió y hizo grandes milagros, pero quitaron sus ojos de Dios, vieron todo lo que estaba alrededor, se cargaron de maldad y dejaron a Dios, se volvieron atrás. Es lo que no queremos hacer, tener cuidado. Más adelante en Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Otra vez vemos el problema. Hablan las cosas con sus labios, con su boca, decimos aleluya, gloria a Dios, amén, sí, hermano, hermana. Pero el corazón, esa parte de nuestras emociones, nuestra mente, está en otras cosas, está quitando los ojos. Entonces realmente aparentamos una cosa, pero realmente adentro su corazón, como vemos el problema del pueblo de Israel, está lejos de mí. No solamente lo vemos en Isaías, Jesús en Marcos capítulo 6 o 7 cita este versículo hablando de los fariseos. Dice que ellos igual con sus labios lo honran, pero su corazón está lejos de él, porque no tienen temor de Dios y siguen nada más mandamientos. Seguimos ritos, mandamientos. Voy a la iglesia porque mis papás fueron a la iglesia, canto este himno, hago y me siento bien, ya llegué, ya hice lo que debo hacer, pero realmente el corazón no está siguiendo a Dios. Nuestra vida no está siguiendo a Él. Y eso es realmente hipocresía, pero también es volver hacia atrás. Hemos dejado al Santo de Israel, nos hemos vuelto hacia atrás. Tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y ahí está el campo de batalla, de recaer, de ir hacia atrás,
de hablar una cosa, pero realmente sentir otra. Y finalmente dejar ese primer amor. La iglesia de Éfeso fue una iglesia que vemos el libro de Efesios, un libro precioso de una iglesia que estaba creciendo. Realmente no vemos un libro, vamos a ver, más negativo que le está diciendo cosas que están haciendo mal, pero cosas que están haciendo bien. Pero llegamos a Apocalipsis unos años después y vemos en Apocalipsis capítulo 12. Quiero leerlo todo para que lo veamos bien porque es importante ver el contraste. En Apocalipsis 2 y 3 son 7 cartas a 7 iglesias y vemos diferentes situaciones en cada iglesia. Y la iglesia de Éfeso es la primera. Y le dice en 2:1, y se escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y aquel que anda entre los 7 candelabros de oro dice esto: yo conozco tus obras. Es una descripción de Éfeso, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Todo eso hasta ahorita, el 1, el 2, el 3, realmente el 2 y el 3. ¡Wow! Buenas obras, perseverancia, no soporta a los malos, ha sido sometido a los apóstoles, que las personas que se dicen ser apóstoles los has sometido a la prueba, los has visto que si son verdaderos o mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, no has desmayado. Dices, wow, esta es una super iglesia. Pero no. Dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y dices, pues, es tan importante eso, ¿recuerdan? El pueblo de Israel con sus labios lo honraba, decía todas las cosas perfectas, pero su corazón estaba lejos de él. Sí, es retroceder, ir hacia atrás, ver hacia atrás. Estaban dejando al Dios, dejando el amor de Dios. Tanto que vemos aquí más adelante, les dice en el versículo 6, no, en el 5 dice, si no te arrepientes, si no haces esto básicamente, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Básicamente, si no te arrepientes, voy a quitarte tu posición, tu candelabro, como ese, que voy a quitar lo que te hace ser iglesia. Entonces dices, wow. Sí, sin ese amor, sin esa relación, porque Dios no es un Dios que nada más quiere que hagamos y cumplamos una lista de, fuiste a la iglesia esta semana, oraste 3, 4, de 3 a 7 veces oraste a la semana, ok, leíste tu Biblia por lo menos 15 minutos, si haces check, 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 ya estás, ya cumpliste, ¿no? Puedes seguir adelante. No, Dios es un Dios que quiere una relación contigo, quiere esa relación en oración, la palabra, que lo busques a Él y que lo conozcas verdaderamente. Por eso es esa relación de amor, de buscarlo a Él. Y por eso el dejar su primer amor es algo que es esencial tener ese amor. Entonces, si le dejamos el primer amor, pues dejamos la relación. No hay razón. Entonces, la consecuencia es olvidarnos de lo que éramos, olvidarnos de dónde venimos, olvidarnos de las consecuencias, pero también olvidarnos de hacia dónde vamos, en quién hemos creído, de quién nos enamoramos y qué hizo por nosotros. Entonces es no solamente ver hacia atrás, pero no ver hacia adelante, no ver realmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, si esto es tan importante, ¿qué nos causa empezar a ver hacia atrás? ¿Qué nos causa empezar a buscar otra vez las cosas de este mundo? Bueno, pueden ser posesiones, y es algo que vemos en la Biblia, enfocarnos más en las cosas que tenemos, en más y más y más, dinero, fama, fortuna, personas que nos empiezan a influenciar. Pueden ser muchas de estas cosas. El querer poder, tener fama, quitar los ojos de lo que Jesús nos está llamando a ver las cosas de este mundo. ¿Qué vimos en Hebreos? Somos peregrinos, somos extranjeros, realmente estamos de paso. Pero cuando empezar a poner raíces de alguna manera, esta es mi vida, mis posesiones, mi dinero, mi fama, mi fortuna, estas personas, y no vemos que estamos de paso, estamos como peregrinos y extranjeros, que nuestra
nuestro hogar es en el cielo, nuestro futuro, nuestra herencia, lo que queremos es en el cielo. Entonces empezamos a ponerle más importancia a posesiones, dinero, fama, fortuna y personas. Y es triste ver cómo pasa esto. Y es lo que pasó con hasta el hombre más sabio de la humanidad, Salomón. Salomón viene como ese rey joven, tiene un sueño y Dios le dice, te ofrezco lo que tú me pidas. Dices, wow, yo quisiera ese sueño, ¿no? Y le dice, te puedo dar riquezas, te puedo dar victoria sobre tus enemigos, ¿qué quieres? Y Salomón dice, quiero que me des sabiduría. Y vemos que Dios dice, se complace con esa petición y le da sabiduría y se reconoce a Salomón como uno de los, vamos a ver, más sabios del mundo. Pero aún el hombre más sabio del mundo vio hacia atrás. Dejó a Dios. Dejó al Dios que le había dado sabiduría. En su gran sabiduría no tuvo sabiduría. En su gran sabiduría no tuvo sentido común, ¿no? De qué estoy haciendo. ¿Y cómo pasó esto? Bueno, lo vemos en Primera de Reyes. Aquí tengo nada más las partes como que esenciales, pero voy a leer todo aquí, si tienen sus Biblias para que vean todo. Aquí hizo como un resumen. Primera de Reyes. Dice, del 1 al 9, dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán con ellas, ni a ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó con ellas con amor. Entonces buscó a estas reinas, las cuales que Dios le dijo, no te unas a ellas. ¿Por qué? Porque van a desviar tu corazón. No solamente él, era una ley para los reyes, pero lo hizo. ¿Y qué pasa? Pues se apegó con ellas con amor. Tuvo 700 mujeres que eran princesas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Él repite la segunda vez. Y vemos que sigue, pero porque Salomón cuando ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. La tercera vez que desviaron su corazón, se fue hacia atrás. Y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor, su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Porque Salomón, y vamos lo que empezó a hacer, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había hecho su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. El corazón de Dios se enoja con él. Pero ¿qué pasa? Esta esposa no me va a desviar. Y se casa con una. Y luego se casa con 2. Y luego también dice en su edad, mientras va pasando el tiempo. No fue algo inmediato, pero mientras fue pasando el tiempo con escuchar y con estar con estas mujeres a las cuales él amó, cuando ya era viejo, inclinaron su corazón, ya le hicieron mover con el tiempo, fueron moviéndolo. Con esas posesiones, estas mujeres, este poder, poco a poco lo fue desviando hasta que se fue hacia atrás. Dejó a Dios, dejó al Dios de su padre, y su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios. Entonces vemos lo que pasa cuando no obedecemos a Dios primeramente. Pero segundo, no es un efecto que pase de un día para otro, es poquito a poquito, realmente siendo seducidos por las cosas de este mundo, nos podemos ir hacia atrás. Y tenemos que ver eso y entender pues la consecuencia. Jesús mismo nos da un ejemplo aquí en Lucas 17, de 31 al 33, hablando de la esposa de Lot. Dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos,
Y el que está en el campo, asimismo, no vuelvas atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que él procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Hablando del tiempos finales, de las consecuencias que vienen. Huyan, dice. No sean como la mujer de Lot. No se preocupen de mis posesiones, lo que de mi computadora, lo que tengo. Es las cosas que piensas. Si algo pasara, ¿qué me voy a llevar? Voy a llevarme la computadora, voy a llevarme esto, voy a llevarme el dinero. Dice, no te preocupes de eso. Acuérdate de la mujer de Lot. Y vemos la situación en Sodoma y Gomorra, que Dios viene y salva a Lot y su familia. Básicamente los tiene que sacar jalándolos de la ciudad porque no querían irse. Que viene la destrucción, se va a destruir la ciudad. Esa ciudad tiene su fin. Y vemos que el corazón de la esposa de Lot estaba en Sodoma y miró hacia atrás. Y Dios dijo, no miren hacia atrás. El que mire hacia atrás morirá. Y murió ella, se hizo una columna de sal. Pero lo que quiero que entendamos a ver esta imagen que Jesús usa aquí, acuérdense de la mujer de Lot. Eso mismo para nosotros, acordémonos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó cuando volvió atrás? Bueno, quería regresar, aunque la ciudad estaba siendo destruida por la consecuencia de su pecado. Su corazón estaba en la ciudad. Se fue físicamente de la ciudad, pero su corazón estaba allá. Entonces volvió hacia atrás y sufrió la consecuencia, murió. Pero lo que quiero que vean es que no solamente ella sufrió la consecuencia al morir, pero también Lot y sus hijas sufrieron las consecuencias de sus decisiones. ¿Y qué tan real es eso? Que no solamente yo sufro las consecuencias de ir hacia atrás, de volver hacia atrás, de ver hacia atrás, de dejar las cosas de Dios, pero también mi familia, las personas que me rodean o personas que tal vez yo he traído a Cristo, me han visto a mí. Cuando un pastor cae, cuánta gente no titubea y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué el pastor que me llevó a Cristo, el pastor que me estuvo enseñando? Y nos hace que la gente también sea afectada por esa caída, por ese volver hacia atrás. No solamente nos afecta a nosotros, pero afecta a muchas otras personas, como lo hizo Lot y sus hijas, que terminan mal después de esto, por consecuencia de la esposa, de que volvió hacia atrás. Entonces, lo mismo puede pasar con nosotros. Tenemos que tener cuidado porque, como siempre, no lo pensamos, no lo vemos, pero nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, pero afectan a las personas que nos rodean y muchas veces las personas más cercanas a nosotros. Tenemos que tener cuidado y ver estas causas de volver hacia atrás y ver, ¿valen la pena? ¿Valen la pena? Son cosas que se van a quemar, que van a ser destruidas. No nos podemos ver nada de esto al cielo. Y realmente, otra vez, cuando dejamos de ver hacia adelante, hacia dónde vamos, y que somos extranjeros y peregrinos, y cuando vemos la importancia de estas cosas, y nos quita los ojos de nuestro camino y empezamos a ir hacia atrás. Entonces tengamos cuidado, veamos estas causas. Y lo triste es que podemos decir eso, pues sí, los que realmente no son los fieles seguidores de Jesús son así, los pueblos de Israel, alguien más, no, esa persona es así, esa. No, aún los discípulos, los mismos discípulos que seguían a Jesús volvieron hacia atrás. ¿Y por qué? Bueno, veamos algunos ejemplos en la vida de los discípulos. Aquí en Juan 6, del 60 al 66, el contexto de este pasaje es que Jesús está enseñando a los discípulos pues la verdad, verdades sobre él, sobre el ministerio, y llega un punto que habla sobre la Santa Cena y dice esto. Vamos a Juan capítulo 6 para ver el contexto. En Juan 6, 48 dice, yo soy el pan de vida. ¿Ok? Entonces, yo soy el pan de vida. Hablando del pan, él se pone él como yo soy el pan de vida. Entonces, después, más adelante, cuando empiezan a decir esto, dice, yo soy el pan 51,
que descendió del cielo, y si alguien come de ese pan vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, yo soy el pan de vida. Si comen de este pan, de mi carne, voy a dar mi carne, voy a dar mi vida. El que come de esa carne recibirá vida. ¿Ok? Y los judíos empiezan a discutir, ¿cómo vamos a comer de su carne? ¿Cómo está hablando de canibalismo? ¿Qué es esto? Eh, dicen, 53, Jesús dice, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Si no comen la carne o beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré al día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y lo sigue repitiendo y los judíos están diciendo, ¿cómo este hombre está hablando de ser caníbal, de tomar su sangre? No entendían lo que Jesús estaba diciendo. Ahora tú y yo podemos entender ahora, está hablando de la Santa Cena, está hablando de lo que Jesús hizo por nosotros al dar su vida. Su sangre fue derramada para pagar, limpiar todos los pecados, y de lo que significa esto para nosotros de tener nuestra vida en Él. Pero en ese tiempo ellos no entendían. Entonces, al no entender, al oír estas cosas, vemos aquí, dice, muchos de sus discípulos dijeron, esto es dura palabra, ¿quién la puede oír? No, se escucharon algo que Jesús dijo que no, primeramente no entendían bien, pero segundo no entendían cómo lo iban a hacer o lo debían hacer. Entonces encontraron una verdad difícil que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús lo ve el corazón, entiende lo que está pasando en sus mentes y les dice a estos discípulos, ¿esto los ofende lo que estoy diciendo? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Les empieza a enseñar, a entender. Lo que les estoy dando es espíritu y vida. Realmente recuerden, yo vengo del cielo, vengo a darles vida, una vida espiritual. Pero dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Muchos que estaban con él como discípulos que no creían, estaban ahí con labios hablando, diciendo, pero en su corazón no creían. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y los que lo iban a entregar. Y por eso dijo, os digo que ninguno que puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. Pero ¿qué pasa? Aunque Jesús explica y dice desde eso, muchos de sus discípulos volvieron atrás, se fueron hacia atrás y ya no andaban con él. Entonces, cuando empezaron a ver palabras difíciles, cuando habían temas que ellos no entendían o no querían obedecer o hacer, se echaron para atrás. Hemos estado viendo en la escuela discipulado temas que realmente, como vimos al principio, no son fáciles. Temas que son difíciles de decir, esto, morir a mi yo, las demandas de Jesús. A veces digo, es que no entiendo cómo amar a Dios más que mis padres, mi madre, mi esposa, mis hijos. No entiendo qué significa amar a Jesús supremamente. Cómo que odiar a mis hijos, odiar a mi esposa, y lo tenemos que empezar a entender viéndolo en el contexto espiritual y entender el contexto de quién es Jesús, de dónde viene Jesús, lo que hizo por nosotros. Pero a veces con esas partes de tener que pensar y entender y ver verdades que son difíciles de alguna manera para decir, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a vivir esto? Y no tener esa fe en Cristo, recuerden, esa fe de seguirlo a Él, nos puede llevar a un punto de titubear, de dejar, de querer volver hacia atrás. No, esto es demasiado difícil. No, ya me doy por vencido. Del ser cristiano me trae nada más problemas. La gente se enoja conmigo, ya mis amigos ya no quieren estar conmigo o se están burlando de mí. Me dicen que no quiero ir con ellos, hacer lo que hacíamos antes, y es difícil. Y bueno, Jesús no nos prometió un camino fácil, pero lo que sí nos prometió es un destino final, un destino con Él, una vida en Él. Y que, aparte de eso, que Él iba a estar con nosotros cada paso del camino. No lo estamos haciendo solos. Pero vemos que el corazón de ellos no estaba siguiendo a Jesús. Y muchos se volvieron hacia atrás. Lo dejaron por las palabras difíciles, por las enseñanzas difíciles de Jesús. Y lo que tenemos que entender es lo más importante.
lo que después Jesús le pregunta a Simón Pedro. Justo después dice Jesús a los 12, ¿acaso se van a ir ustedes también? ¿Se van a ir? Y Simón Pedro le responde, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él reconoció, palabra difícil, sí, pero tú tienes palabras de vida eterna. Y dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, ¿no os he escogido vosotros a los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pero Pedro le responde, tú tienes palabras de vida. A veces son difíciles de entender, a veces no vemos cómo realmente vamos a hacerlo, pero sabemos que son palabras de vida. Tenemos fe que Cristo está con nosotros, nos va a ayudar en cada paso de nuestra vida, de nuestro día, para empezar a poner estas cosas en nosotros y vivir, quitar las cosas que no deben estar y hacer las cosas que debemos hacer. Y que en el proceso de esto, aunque haya guerra espiritual que estamos viendo ahorita también, Él va a estar con nosotros en cada paso y cada momento. Entonces tú tienes palabras de vida y hemos creído y conocemos que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando entendemos eso, el contexto cambia. Sí, palabra difícil, pero no entiendo lo que dice esto, no entiendo cómo es esto, pero sé que alguien está conmigo, me va a guiar, me va a enseñar, me va a llevar paso a paso. Pero sí, aún los discípulos se fueron hacia atrás. Y no fueron los únicos. Vemos otros, hasta iglesias. La iglesia de Gálatas, Pablo le está escribiendo y diciendo, hoy, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están yéndose hacia atrás? ¿Por qué están regresando de donde salían? Y les dice en el 6, 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces no solamente eso es dejar palabras difíciles, pero ahora buscar algo más, un evangelio diferente. Y ese es un problema que tenemos hoy en día. Tenemos muchos evangelios allá afuera. Cristo más esto, Cristo más otro. Que tenemos el evangelio de la prosperidad. Evangelio de la prosperidad, sí. El que Cristo te quiere hacer rico, feliz, quiere darte todo lo que tú quieras y leemos la palabra, leemos la Biblia. ¿Dónde está eso en el evangelio? No está. Pero es el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, y realmente que en este mundo no vas a sufrir problemas, no va a haber enfermedades. Si realmente estás enfermo es porque no tienes fe, y tampoco lo vemos en la palabra de Dios. Sí sanó Jesús a muchas personas, pero muchas personas tampoco fueron sanadas y pasaron dificultades, y Dios usó esas dificultades para crecer su fe en Él. Entonces hay muchos otros evangelios. Cristo más esto, Cristo más esto. Y dice, no se vayan hacia atrás, no se vayan a otro evangelio, como los Gálatas, que donde llegaron los judaizantes, que decían, no, ustedes realmente tienen para seguir a Jesús, tienen que hacer esto, esto y esto, seguir esto, esto y esto. Y decían, no sigan un evangelio diferente. Les dice después, oh Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y básicamente Jesús fue presentado a ustedes como crucificado. Él pagó el precio total. Ahora piensan que tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro para llegar y ser salvos. No. ¿Qué los fascinó? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué los hizo volver los ojos hacia atrás cuando ya tenían lo más importante? Cristo crucificado, Cristo en la cruz, pagando sus pecados en su totalidad. Ahora piensan que tienen que hacer todas estas cosas para llegar a Cristo. No, tengan cuidado. Sigamos corriendo hacia adelante. 1 Corintios 9:23 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corran de tal manera para obtener el premio. Vean con los ojos hacia adelante. Alguien que está en una carrera no pone sus ojos hacia un lado. Los pone hacia adelante, hacia la meta. Me acuerdo yo de chiquito, de niño, hacía natación. Y recuerdo una carrera, no sé por qué se me quedó esto, pero después gané una carrera de natación, y la siguiente me acuerdo que en medio de la carrera me pongo a ver a dónde van los demás, y al ponerme a ver a dónde van los demás me pasan y no gané esa carrera. Y desde chiquito se me quedó ese recuerdo, no veas hacia atrás,
¿Por qué? Porque pierdes la carrera. Y es algo tan, tan verdadero, no ver hacia atrás. Estás en la carrera, sigue adelante, no pongan los ojos en nada más. Y vemos, ¿no? Por ejemplo, en 2 de Timoteo vemos a Demas. Demas era uno que vemos 3, 4 veces en la Biblia. Vemos, Demas me ayudó aquí, Demas estaba trabajando acá, alguien que estaba sirviendo con Pablo. Pero ya al final dice algo muy triste. Demas empezó bien, pero terminó mal. Dice, Demas me ha desamparado. ¿Por qué? Amando este mundo, se volvió hacia atrás. En el tiempo ya que se pusieron las cosas más difíciles, el mundo lo enamoró otra vez y se regresó al mundo. Entonces Demas me ha desamparado y se ha regresado al mundo. En 1 Timoteo 6:10, voy a leerla acá. 1 Timoteo dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La raíz de todos los males es el amor al dinero, pero ve qué puede pasar en ese amor al dinero. Dice, por el cual, codiciando algunos, al codiciarlo, se extraviaron de la fe. ¿Qué es extraviarse de la fe? Se volvieron hacia atrás y se torturaron con muchos dolores. Y ese me llama la atención. Se torturaron con muchos dolores. El volver hacia atrás tiene, como vimos, consecuencias. El amor del dinero es engañoso, es mentiroso. Y terminan torturándose con muchos dolores. Siempre queriendo más y más y más y nunca satisface. Tengamos cuidado de no volver hacia atrás. Es un ejemplo aún en los discípulos. Bueno, ahora, buenas noticias. ¿Cómo seguir hacia adelante? ¿Cómo no volvernos hacia atrás? ¿Cómo no caer en esas tentaciones de posesiones, dineros, fortuna, fama, las cosas que día a día nos están atacando? Bueno, seguimos hacia adelante. ¿Cómo seguimos hacia adelante? Bueno, Hebreos 10, 38 y 39 dice, más el justo, mi justo vivirá por la fe, vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, tienen fe para seguir adelante. Entonces, vemos algo, un componente muy importante es la fe. Falta de fe, incredulidad, es lo que nos lleva a volver hacia atrás. Entonces, tener esa fe, pero ¿fe en quién? En Cristo. Entonces, ¿cómo podemos crecer esta fe? Bueno, el capítulo 10 dice, los que tienen fe van a seguir adelante. El capítulo 11 nos da una lista de los hombres de la fe y lo que hicieron. Y luego el capítulo 12 de Hebreos nos dice esto. Por tanto, pues, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, personas que han seguido adelante, personas que son ejemplo para nosotros de fe, esos testigos de fe, dice ahora, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces, para seguir adelante en el camino tenemos que despojarnos como un corredor. Estoy corriendo en la carrera, pero no me voy a usar como una ropa, una chamarra, una ropa, voy a llevar un backpack. No, si estoy corriendo en la carrera, tengo una camiseta, tengo unos tenis muy ligeros, unos shorts, para poder, el menos peso que pueda tener, que pueda ir hacia adelante. Y del pecado. Entonces noten que son dos cosas diferentes. El peso, cosas que no son malas. Una chamarra es buena para el frío. Unos tenis, unos jeans son buenos, pero no son buenos para correr. Entonces no es algo malo, pero dices, si estoy corriendo la carrera, hay cosas que no son malas, pero no me aprovechan en correr la carrera. Y hay cosas en este mundo que no son malas, pero también no aprovechan porque nos distraen, nos quitan los ojos de Cristo, nos empiezan a jalar para este mundo. Entonces tengamos cuidado de cuáles son esos pesos que nos pueden desviar de Cristo, nos pueden quitar la mirada de Cristo. Y también, claro, el pecado no queremos, también porque nos puede igual jalar hacia las cosas de este mundo. Pero me encanta, dice, tan fácilmente nos envuelve. Es algo que día a día, momento a momento, tenemos que tener cuidado. Por eso, si queremos ser discípulos de Cristo, en Lucas 9:23 dice que cada día, dice, si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme. Entonces es algo de cada día, cada día. Tenemos que tener cuidado de estamos corriendo la carrera, me quito todo el peso, el pecado,
porque fácilmente me va a envolver y corro con paciencia. No me desespero, corro con paciencia. Y aquí está la parte más importante. Puestos los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús. Al quitar los ojos de Jesús y ver las cosas de este mundo es cuando voy a envolver hacia atrás, es cuando me voy a distraer, es cuando poco a poco las cosas de este mundo van a tomar más peso en mi vida, más importancia en mi vida. Pero si tengo mis ojos en Cristo y veo que es el autor y consumador de la fe, es el que pagó el precio por mí, es el que me ha dado vida en Él, es el que me está preparando, como vimos en Hebreos 11, una ciudad, un lugar, donde yo soy ciudadano, es mi patria. Entonces, un lugar para mí. Entonces pongo mis ojos en Él y no solamente eso, veo el ejemplo que Él me dio. El ejemplo dice, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, el que soportó la cruz por mí, el que pagó el precio por mí, despreciando la vergüenza y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces pongo mis ojos hacia adelante. Entonces no solamente no volver hacia atrás, pero es pon los ojos hacia adelante, pon los ojos en Jesús, con esa fe, velo a Él y ve lo que hizo Él, ve su ejemplo y crece en tu fe en Él. Y esa es lo que vemos como la solución. En Apocalipsis capítulo 2 hablamos de la iglesia de Éfeso que dejó su primer amor y vemos la consecuencia. Si no regresas a ese primer amor, pues se te va a quitar el candelabro. Pero nos dice la solución en el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Entonces, recordar, arrepentir, regresa, trabaja en el seguir el camino de Cristo. Es recordar y realmente tener en mente las cosas que Cristo hizo por mí, es recordar el sacrificio en la cruz, recordar que me dio regalo de vida, recordar el precio que pagó y recordar no solamente eso, pero lo que Él quiere hacer en mí, cómo quiere transformar y cambiar mi vida, que quiere, me está preparando para estar con Él por la eternidad, es recordar y arrepentirnos. Y es lo que vimos el primer semestre, cuando hablamos de la mente, la batalla está aquí. No recordamos, no vemos todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y tenemos que regresar y recordar ese sacrificio de la cruz, el amor de Cristo para nosotros. Lo vimos la semana pasada, el amor, el amor de Dios hacia nosotros, pero también cómo nosotros debemos amar a Dios y la importancia de crecer en ese amor. Esa es la parte de recordar y tener los ojos en Él. Y es algo que tenemos que recalcar. Ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y otra vez, la batalla está en la mente. La batalla empieza y termina ahí. Pero Dios nos ha dado armas para pelear esa batalla. Segunda de Corintios 10:2 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Entonces, andamos en la carne, tenemos carne y hueso, pero nuestra pelea no es en la carne, es aquí. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios. No, poderosas en Roberto, no, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Algo interesante de esa parte de fortalezas. Una de las cosas que pasó con el pueblo de Israel cuando entran a la tierra prometida, ellos conquistaron la tierra. Ellos tomaron posesión de la tierra prometida. Lo que pasó es que había lugares, había fortalezas de los cananeos, como que lugares pequeños que quedaron, aunque la tierra estaba conquistada, había lugares que no se habían rendido o esas fortalezas que seguían ahí. Y desde esa fortaleza, ya que el pueblo de Israel descansó en paz y ya no hay guerra, desde esas fortalezas el pueblo de los cananeos empezó a influenciar, a atacar, a otra vez tener poder sobre ellos. Entonces, dentro de la conquista, decía, no solamente hay que conquistar el reino, pero hay que destruir esas fortalezas del enemigo que todavía siguen en vida. Cuando yo vengo a Cristo, mi vida le pertenece a Él. Él ha conquistado, mi vida está ahí, pero en mi mente tengo fortalezas, tengo áreas
que todavía el enemigo, no que tenga control, pero tiene de alguna manera, le he dado yo, le he cedido un territorio en mi vida para que él tenga esa influencia y de esa fortaleza en mi vida, él puede atacar, puede hacerme ver hacia atrás. Entonces, tenemos armas para destrucción de fortalezas, áreas en mi vida que no les he cedido. Entonces, cuando pensamos en nuestra vida, cuando Dios empieza a trabajar, le doy mi tiempo, sí, muy fácil esto, pero cuando llegamos a ay, las finanzas, ay, no, ese es mío, Dios, yo siempre he hecho mis finanzas, no, quiero que me des esto. Y el rendir esa parte, y puede ser algo diferente, pero para cada uno de nosotros hay áreas en nuestra vida que son más difíciles rendirle al Señor porque es la que queremos controlar nosotros. Y esas pueden ser como fortalezas donde Satanás puede entrar y puede empezar a influenciar para que eso se vuelva más importante y que nos quite los ojos del Señor. Porque no le hemos dado todo, no le hemos rendido todo de nuestra vida, pero nos ha dado armas poderosas en Dios. Y también pensamientos, esos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, cosas que vemos, cosas que escuchamos. Tenemos que tomar cualquier pensamiento bajo el cautiverio de la obediencia a Cristo. No dejar que entre y empiece a dar vueltas en nuestra mente, porque la mente es peligrosa, como vimos el primer semestre. Y sería bueno, si no recuerdan, repasar esos videos del primer semestre para que podamos recordar la batalla que peleamos en la mente. Luego también 1 Corintios 10, del 1 al 14, vemos, y ahí hablando, no tenemos todo el pasaje, pero cuando vemos la palabra de Dios, vemos que Dios nos enseña a través de su palabra ejemplos. Tenemos ejemplos en toda la Biblia de personas que han ganado la batalla, personas que han perdido la batalla. Aquí nos da ejemplos de la historia de Israel, todas las cosas que vivieron con Moisés, lo que pasaron en el desierto, todas estas situaciones, lo que vemos aquí en la palabra son ejemplos. Y vemos todo esto les sucedió, dice aquí, como ejemplos. Esto es del versículo 6. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Entonces, por eso, ¿por qué tenemos el Antiguo Testamento? Bueno, tenemos ejemplos tras ejemplo tras ejemplo de Dios tratando con las personas. Y son ejemplos para nosotros, para enseñarnos cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces Él quiere que aprendamos de esto. Aprendamos de cómo Él actuaba con la vida de otros y sigamos adelante. Entonces, son enseñanza para las personas que han llegado al fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Entonces, ¿qué dice esto? El que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga, porque podemos ver ejemplos de personas que empezaron bien y terminaron mal. El rey Asa empezó bien y Dios dijo, Dios, ¿cómo voy? Un ejército de 1 millón de hombres, ¿qué voy a hacer? Descansa en mí. Él dijo, Dios, voy a descansar en ti. Y Dios le dio victoria sobre 1 billón de hombres. Pero después Asa empezó a crecer en su poder, en su conocimiento. Y luego viene otro problema. Y dice, no, este Dios yo lo tengo. Mira, voy a tomar de los tesoros de tu casa, se los voy a dar a este rey para que venga y haga esto. Y se soluciona el problema. Y luego viene el profeta y le dice, ¿estás loco? Locamente haces esto. Cuando eras joven, te descansaste en el Señor y te dio la victoria y ahora buscas solucionar tu propio problema porque piensas que ya sabes cómo hacerlo. Dice, la consecuencia es esta, porque no ves que el rey de Siria con el que le hiciste pacto ahora se va a volver tu peor enemigo y te va a destruir y va a ver esta consecuencia. Y dice que Asa terminó enojado y persiguiendo a personas al final de su vida, enojado con Dios. Y esos son los ejemplos que vemos. Dice, tengan cuidado. El que piensa que está firme, todo está bien, no voy bien. Tenga cuidado que no caiga. Tenemos que reconocer, es cada día negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Porque las tentaciones, las seducciones del enemigo, las seducciones de este mundo son muy sutiles y son muy pacientes. No son de un día para otro, es poquito a poquito, cediendo hasta que caemos. Pero la buena noticia dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Esto es algo que nos pasa a todos. Pero Dios es fiel. Dios es fiel, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Entonces tenemos que reconocer esa tentación.
sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que la puedan resistir. Entonces Dios va a proveer la manera de escapar, pero tenemos que estar alertas, tenemos que estar poniendo atención. Entonces, un varón no comienza diciendo, creo que hoy voy a tener una aventura con otra mujer que no es mi esposa y voy a destruir mi vida. No, no empieza así. Pero, ¿qué empieza? Empieza a tal vez no estar satisfecho con su relación con su esposa, problemas con ella, empieza a de repente en la computadora tal vez ver imágenes y videos y poquito a poquito entran esas imágenes a su mente, empieza a pensar en ellas y eso, ahí como no son como su esposa y que esto y el otro, estas mujeres que no existen, que son imágenes y son falsas. Y luego empieza a pensar más en ellas, empieza a buscar cómo puedo buscar. Y ¿qué pasa? Poco a poco está llegando al punto de que un día, si sigue en este camino, va a tener una aventura con otra mujer y va a destruir su familia. Pero no empieza de un día para otro, empieza hacia atrás. Entonces, si nos damos cuenta que día a día tenemos que despojarnos de todo peso, quitar todo pecado porque estamos corriendo la carrera y queremos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y tomar cada pensamiento cautivo, ahí para. Pero si no lo hacemos, si nos bajamos la guardia, si no, no, yo ya conquisté, ya soy cristiano, todo va a estar bien, no voy a tener cuidado que no caiga, vamos a caer. No hoy, no mañana, pasado, tal vez. Tenemos que estar con la guarda lista, preparado. Tenemos que tomar cada pensamiento cautivo. Tenemos que cada día negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Tenemos que cada día poner los ojos en Él, reconociendo que este mundo no es nuestra vida y que vamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros. Tener esa fe en Él, recordarnos lo que Cristo hizo por nosotros. Y al hacer esto, estamos cuidando nuestra mente, cuidando nuestro corazón de que esas fortalezas puedan empezar a crecer y que el enemigo tenga no control, pero de un territorio, unas garras en nuestra vida, ¿no? Tenemos que tener cuidado. La batalla empieza en nuestra mente. Y la solución, claro, es la obediencia. Estemos alertas. Y aquí está, 1 Pedro 5, 8 al 11. Sean de espíritu sobrio, estén alertas. No digan, no voy a caer. Yo ya soy cristiano, soy fiel, soy fuerte. No, no voy a caer. No. Estemos alertas. ¿Por qué? Nuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Quiere que caigamos, vayamos hacia atrás, que veamos hacia atrás, que dejemos a Cristo. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Esto no es nada que, nada más yo sufro esto. No, todos nosotros pasamos tiempos de dificultad, de dudas, de batallas en la mente, en el corazón, en la vida. Pero Dios ha proveído el escape, Dios ha proveído la solución, Dios nos ha dado el contexto para seguir adelante, poner los ojos en Cristo y terminar la carrera. Entonces todo eso aparta. Pero dice, después que hayan sufrido por un poco de tiempo, va a haber dificultades en nuestra vida. Dice, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Recuerden, no lo estamos haciendo solos. Esta vida no es fácil, es difícil, hay problemas, pero no lo estamos haciendo solos. Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer. ¿Va a haber sufrimiento? Sí, pero lo vamos a hacer y cada día vamos a crecer más en Él, a aprender más a seguirlo a Él, a aprender cuáles son esas palabras de vida, aunque a veces son difíciles de entender, que tenemos en su palabra, y vamos a poder poner en práctica esas cosas en nuestra vida para poder resistir en la batalla y no ver hacia atrás. Y a Él finalmente sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Necesitamos pedir a Dios ayuda. Necesitamos estar alerta. Necesitamos no bajar la guardia y estar reconociendo que
estamos en una carrera y que tiene un final, y que tengamos los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando empezamos la carrera, no hay vuelta atrás. Amén, iglesia. Una bendición. Déjame orar por ustedes, Señor. Te pido por cada una de las personas escuchando este video, que tú los ayudes a poner los ojos hacia adelante y no volver hacia atrás. Y reconocer qué tan fácil es bajar la guardia, distraernos, no correr tan rápido, empezar a ver las cosas en el camino. Pero, Señor, ayúdanos a seguir fieles, a seguir hacia adelante y no dejar que las cosas de este mundo nos jalen, nos pongan ese peso encima, pero que pongamos nuestros ojos en ti, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que abrió el camino de la fe y el que la va a traer a su conclusión. Pedimos esto en tu precioso nombre. Amén. Amén, iglesia. Nos vemos la semana que viene.